Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos un milagro viviente. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Leslie Pino es de nacionalidad chilena. Está casada con Pedro Leopold. Él era budista cuando se conocieron. Con el tiempo estudió la palabra de Dios, se bautizó y se casaron. Y tienen una hija, Elisa, de 1 año y 8 meses. Estudió kinesiología en su ciudad natal y actualmente se dedica en especial a la familia. Cuando nació, le dieron diagnósticos médicos poco auspiciosos para el futuro, pero gracias a Dios fue sanada y solo quedó con algunos problemas respiratorios que recibieron tratamiento. Cuando era estudiante y realizó su práctica final, debía realizar asignatura y trabajo en día sábado. Su fidelidad al Señor fue recompensada y aparecieron soluciones. Vamos a conocer a Leslie. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Leslie Pino. Ella es chilena y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante Leslie, bienvenida, qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola, un gusto saludarlos y estar con ustedes hoy. Igualmente, muchas gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad y que nuestros amigos, amigas se sientan, eh, que vivan un aliciente en Jesús a partir de la experiencia que con Dios has vivido. Cuéntame, querida Leslie, ¿dónde vives actualmente? ¿Cómo se llama tu esposo, tu hijita? Queremos conocerles. Yo vivo en Concepción, siempre he vivido aquí en Concepción con mi esposo Pedro y mi hijita que tiene 1 año, 7 meses, que se llama Elisa. Ay, qué lindo. La regalona de la casa. En la iglesia, ¿algún área que les guste allí participar? Bueno, ahora con la peque del hogar disfrutando también en el día sábado, querida Leslie. A ella le encanta su culto, compartir con los niños. Y yo trabajo en secretaría en la iglesia y mi esposo en ministerio personal y tesorería. Excelente, full conectados con la iglesia, apoyando, entregando esos dones y talentos. Con tu hijita también, Elisa, que disfruta también, por supuesto, de todas las actividades que ofrece la iglesia y eso es maravilloso. Cuando conocemos a la iglesia, este lugar, esta familia protectora, es una bendición. Y yo quiero que me cuentes allí en tu familia cómo conocieron de la iglesia adventista. Tengo entendido que tu familia, tu mamita, eran muy misioneros, entregando, predicando el evangelio. Cuéntanos, Leslie. Sí, mi familia materna es adventista, mi mamá, sus hermanos, luego mi abuela también conoció del Evangelio y ahí mi mamá con sus hermanos iban a otra localidad porque ellos eran de Hualqui, e iban a Talcamávida, Quilacoya, a enseñarle a otros niños menores que ellos porque ellos tenían aproximadamente 12, 13 años, e iban a enseñarle a otros niños más pequeños acerca del Señor y así también después junto, ¿cierto?, con otros hermanos más adultos se pudieron ir formando iglesias también en esas localidades. Wow, por decirlo de alguna forma, con tu mamita, con tus hermanos, con los hermanos, por supuesto, de tu mamita, pioneros allí entregando el evangelio, caminando para predicar de Jesús en ciertas localidades allí en la zona centro-sur de Chile, donde sin duda Dios bendijo y les acompañó inmensamente. Hablando de tu niñez, vamos a ir puntualmente a tu nacimiento, lo que te cuentan porque tuviste una parálisis cerebral cuando naciste. Cuéntame qué fue lo que sucedió y cómo te sanaste de ello. Bueno, al nacer mi madre me comentaba que eh, hubo como un tiempo, ¿cierto?, cuando las mujeres llegan al hospital y ella ya había llegado con dolores y no la hicieron pasar al tiro a la parte de parto.
Y ella luego, ¿cierto? Con la fuerza, ¿cierto? Del parto normal, natural, ella se le subió mucho la presión y recuerda vagamente que al salir yo, ¿cierto? Del vientre, le dijeron que yo venía muy morada, que venía un poco asfixiada y que de hecho no lloré al nacer, como lo hacen casi todos los bebés, ¿cierto? O que se dice que se les pegan las nalgas y lloran y yo no reaccionaba, por lo que me tuvieron que llevar inmediatamente a sala de reanimación posiblemente. Ella ahí no se acuerda mucho porque ella también quedó muy mal con una subida de presión muy alta y todo el esfuerzo que implica el parto. Y luego ahí, ¿cierto? A ella le comentan que el APGAR, que es esta evaluación que se le hace a los recién nacidos, fue muy baja en mi caso y yo estuve aproximadamente 3 días hospitalizada para estabilizarme, pero en esos tiempos, hace más de 30 años, se les entregaba un carnet de los recién nacidos y en ese carnet salía que yo había nacido con hipoxia y otros títulos secundarios, pero este es el diagnóstico que se le da a las personas, a los bebés con parálisis cerebral, porque yo había nacido prácticamente asfixiada. Pero gracias al Señor, ¿cierto? Estoy bien, nunca me pasó nada, excepto ahí algunos problemas respiratorios en mi niñez, pero siempre salí adelante con la ayuda del Señor, mi mamá, ¿cierto? Ahí creyendo también fuertemente en Dios. Y ella también recuerda y me dice que esto milagro de vida de las dos le llevaron a ella a entregarme al Señor, a tratar de siempre hablarme al Señor, mantenerme en la iglesia desde mi niñez. Y es lo que me ha permitido también hasta el día de hoy estar en sus caminos. Amén. Y firme en el Señor, con una familia sólida, de lo que nos cuentas aquí al principio, sin duda Dios hizo un milagro. Y claro, yo te iba a consultar, quería Leslie, si a la fecha tenía secuelas por lo que había pasado, pero dices, no, o sea, solo un poco en la niñez de la respiración y eso, pero hoy, a tus 31 años, no. ¿Cómo te sientes a nivel de salud, querida Leslie? No, en general súper, súper bien. Me han encontrado incluso en exámenes, entre comillas, de rutina, algunos otros hallazgos clínicos, pero gracias al Señor bien, en control. Pero en cuanto a este diagnóstico de mi nacimiento, no ha pasado nunca nada, gracias al Señor. Creo que ahí la fe de tu mamita fue clave, oración, entregarte al Todopoderoso, al Padre Celestial, es muy clave en este momento de no perder también la fe, que nuestra fe sea como un granito de mostaza al menos para que Dios pueda obrar grandes milagros, y no me cabe la menor duda que en tu caso así lo fue. Tu mamita clamó al Señor y Él también respondió poderosamente, manteniéndote hoy como estás. Y sin duda ha sido un lindo testimonio, Leslie, tu vida. Yo quiero que me cuentes cómo tu actual esposo conoció del Señor, porque él era budista. Y quiero que me cuentes cómo, a través también de tu testimonio, cómo él empezó a enamorarse de Jesús, de conocer más de la Biblia. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo fue eso una realidad en Pedro? Sí, Pedro lo conocí en la universidad, en un solo ramo que tuvimos juntos. Y él anteriormente, antes de ser budista, también estuvo asistiendo a una iglesia evangélica, pentecostal. Él estaba en busca del Señor y él practicaba el budismo, ¿cierto? Y en esta proyección familiar que teníamos, a mí siempre como que no me hacía ruido, digamos, el que él no quisiera aceptar mis creencias cristianas adventistas. Entonces yo le comentaba que si queríamos proyectarnos iba a ser después difícil, ¿cierto? El tema de la iglesia, de los niños. Y luego hay de algunas situaciones dentro del pololeo, él decide darle un vuelco a su vida, un giro, ¿cierto? Cambiar, aceptar al Señor y,
y es hacer esta proyección familiar más concreta. Y él me dice que se quiere entregar al Señor, que quiere conocer más de mi iglesia y empieza a asistir a mi iglesia los sábados, sin el apoyo de sus padres hasta el día de hoy, lamentablemente, pero seguimos cierto en oración ahí por ellos. Y él empieza a estudiar la Biblia allá con una hermana de mi iglesia, hasta que luego él decide bautizarse y entregarse por completo. Y de hecho, al año siguiente que se bautiza, a los meses, ya lo nombran director de iglesia, muy comprometido con el Señor, en esta búsqueda del Señor. El Señor lo bendijo espiritualmente de una manera muy grande. A él le gusta mucho estudiar, así que le encanta compartir con los hermanos de nuestra iglesia todo lo que él va aprendiendo también del Señor. Wow, sin duda un instrumento poderoso de Dios y también importante, querida Leslie, seguir orando por su familia. Jesús viene muy pronto y está esperando a ese pueblo sincero, humilde, y la oración intercesora es poderosa, maravillosa. Ahí de a poco con el método de Cristo, con amor, con paciencia, con cariño, solo con su testimonio, con lo que han mostrado, con el lindo trabajo que están realizando. Se nota que hay un cariño inmenso por Pedro en la iglesia, por lo que realiza, del estudio, para ti también. Y eso es vital, es súper importante tener esas bases claras de racionalizar la Biblia, de analizar mucho el tema de profecías, Apocalipsis, Daniel. Es súper importante también por los tiempos que estamos viviendo, querida Leslie, y me anima mucho saber que siempre está allí él investigando y que tú le dejaste siempre las cosas claras desde el principio, como bueno, si queremos proyectarnos como familia, hijos, la iglesia, para mí esto es vital, fundamental, y tener esa parte clara es importante. Que él haya aceptado a Jesús mediante el bautismo públicamente, aceptado la Biblia, también enriquece. ¿Cómo fue ese momento para ti cuando él se bautizó, querida Leslie? Sí, fue muy hermoso, ¿cierto? Que él quisiera aceptar la verdad, ¿cierto? Que hubieran ángeles en nuestra iglesia que quisieran también enseñarle a él y que él aceptara, ¿cierto? Las creencias, que aceptara la iglesia y la Biblia. También me dio a mí un remesón espiritual, se podría decir, ¿cierto? De estar en mayor comunión con el Señor, porque antes de esto, yo también estaba un poco alejada del Señor, en ocasiones hacía cosas que no correspondían, pero siempre igual seguía yendo a la iglesia porque sentía que no me podía alejar totalmente del Señor. Entonces también este vuelco de Él en su vida también me ayudó a mí espiritualmente y bueno, él se bautiza en agosto y en febrero del siguiente año nosotros nos casamos. Entonces ahí ayudó mucho más en nuestro hogar la presencia del Señor. Amén. Y dice, con Cristo en la familia, oh, qué hogar feliz, porque Jesús hace la diferencia en nuestra vida. Y yo creo que a medida que vaya creciendo Elisa, ella va a enamorar también a los abuelos. Yo creo que va a ser la primera misionera también allí en la Ya me familia. ¿Sí? misionera. ¿Sí? Sí, Cuéntame. ahí ella está acostumbrada, ¿cierto?, con nosotros al tener su comidita, ¿cierto?, el orar, ella ya junta sus manos, dice amén, entonces ahí cuando comparte con sus abuelos, los hace también que junten sus manos, les dice amén, entonces ellos ya tienen eso que ella tiene que orar y la acompaña, le dicen, ya Elisa, tienes que orar, que rezar. Y ya están aceptando mucho más también nuestras creencias, no lo toman quizás, como bromas, sino que sobre todo ahora por las nietas, lo toman yo creo que con mayor madurez o quizás incluso un poquito más de cariño al Señor, digamos. Claro, y aquí el amor es clave, el amor lo es todo.
Y ahí ella ya los está conquistando poco a poco y es mostrar la Biblia. No, no se trata aquí de religiones, dogmas, sino es abrir la palabra de Dios con el corazón humilde, sincero y ver qué es lo que Jesús quiere mostrarles. Hay tiempos y propósitos para todos y sin duda en la vida allí de ellos está llegando a través de Lisa, a través de ti también, a través de Pedro, a través de todo lo que están haciendo. Yo quiero que me cuentes de una experiencia también que vivieron con respecto al día sábado, particularmente en tu universidad. Cuéntame qué fue lo que sucedió y cómo tu fidelidad allí ante Dios también Él respondió. Uno puede verse en el barco como me voy a hundir, pero Señor, yo no sé, voy contigo, siendo fiel. Dice, acuérdate del día sábado para santificarlo y todas las promesas que hay allí en la Biblia con respecto a fidelidad, por amor a Él, en estos estatutos, en estas leyes que cumplimos por amor, como respuesta a lo que Él nos pide, que es amarle libremente. Cuéntame, Leslie. Sí, bueno, yo estaba ya en el cuarto año de kinesiología y tenía que tomar 2 ramos que se le llaman electivos, 2 ramos de 3 o 4, no recuerdo bien. Y resulta que por alguna cosa del destino, no sé, ¿cierto? ¿Cómo se dice? Yo solo pude tomar uno y de estos ramos electivos, que eran 3, creo, solo había uno que su práctica, que son obligatorias, eran los sábados. Y, y resulta que me quedaba como solo la opción de tomar este segundo ramo que tenía de la práctica en sábado, pero yo por supuesto no lo quería tomar, se me complicaba. Entonces fui a hablar con el jefe de carrera, le dije qué posibilidades había, ¿cierto?, de cambiarme de, de ramo o de no tener que ir a las prácticas el día sábado, si había alguna opción que tomar. Y resulta que él se ofuscó bastante, me dijo que no se podía, que eso había, nada cambiaba, que como yo pedía esto, que después en el trabajo no iba a estar no iba a poder pedir como estas salvedades solo por mi religión, y que yo nunca iba a encontrar prácticamente trabajo por no querer trabajar o ir a una práctica en sábado. Y yo, el Señor habló, ¿cierto?, a través de mí, y no sé, como con amor, no sé, sin tratar de ofuscarme, yo le dije: "No, porque el Señor me tendrá que dar un trabajo que no sea en sábado". Y creo que como que hasta ahí quedó y yo me retiré de la oficina. Y luego obviamente me puse a orar, le conté, creo, a mi mamá, a Pedro, para que estuviéramos orando. Y luego de un par de días, se abre la opción de, poder yo tomar otro ramo, que era de lunes a viernes, porque este era el único ramo en toda la carrera, más encima que tenía prácticas los sábados. Y gracias al Señor pude tomar el otro ramo, seguir con mis clases, agradecer al Señor y dar el testimonio de cómo Él obra, ¿cierto?, cuando en nuestros corazones queremos ser fieles a su palabra. Amén, amén. Me gusta mucho porque no llevaste esto sola, principalmente a Dios, planteando también la situación. Le dijiste también a tu mamita, a Pedro, y como que sentir ese apoyo y esa oración, y después que se abriera el mar allí, que justo abrieran la carrera, el ramo que necesitaba de lunes a viernes. Dios tiene allí todo preparado, dispuesto para los hijos de Dios, para esa fidelidad que el Señor espera. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, eso dice. Y tú en esa línea, cumpliendo eso, el Señor también cumple sus promesas. Y también pasó con Pedro. Cuéntame qué fue lo que pasó en la situación que pasó con una situación ya laboral, de trabajo. Sí, el Pedro se titula, ¿cierto?, en enero, y a él le ofrecen, debe haber sido como a principios de febrero aproximadamente, un trabajo que venía como recomendado de los padres. A los padres le habían comentado que había una persona que necesitaban a un kinesiólogo, pero que posiblemente se iba a tener que trabajar como 2 sábados al mes, con un muy buen salario. Entonces, Pedro, por supuesto, no quería aceptar este trabajo, quería ser fiel al Señor,
y empieza a orar, ¿cierto? Le comenta ahí a los hermanos de iglesia, amigos cristianos, para empezar a orar porque él no quería ser infiel al Señor, pero tampoco quería decirle no a sus padres para no herirlos, no entrar en conflictos familiares también. Entonces empezamos a orar y mientras tanto él enviando cierto currículum, dejando papeles en otros lugares. Y además justo se vino la pandemia y ahí conoció a una persona que le dijo que se iba a abrir un centro sanitario que trabajaba de lunes a viernes. Y gracias al Señor, ¿cierto? Y a las oraciones de la iglesia, de los amigos, él quedó en ese trabajo, que era un trabajo de lunes a viernes y prácticamente el mismo salario que le ofrecían en el otro lugar. Entonces estábamos demasiado felices como el Señor recompensó su fidelidad y no le causó conflictos familiares tampoco. De hecho, estuvo él viviendo ahí con los papás un tiempo para estar más cerca de su trabajo. Wow, bueno, es que claro, la situación era compleja por lo que era recomendación de sus padres y decir que no, pero si es solo un par de sábados, pero Dios es Dios, su palabra no cambia y uno no debe titubear ante esas situaciones, es la promesa de Dios y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Señor, dice Jehová. Entonces nosotros debemos ser fieles al Señor hasta el fin, hasta el límite, siempre, siempre, porque Él no falla, Dios siempre está allí con nosotros. Y veo en tu historia también, ahí aquí con Pedro también, que la oración vital, o sea, orar es como respirar. Si dejamos de orar, nos morimos espiritualmente. Esta fe, este músculo, debemos entrenarlo día a día y creo que la oración nos da ese oxígeno para ir liberando estas luchas, estas cargas, esta situación que en tu caso, maravillosamente Dios ya lo solventó en este trabajo de lunes a viernes, donde claro, Pedro pudo estar también compartiendo con sus papás y es lindo ver cómo Dios les está acompañando, les está guiando en este caminar, en este matrimonio, junto también a Lisa, la pequeñita, la regalona del hogar, que está trayendo también alegría. Yo quiero agradecerte, querida Leslie, por tu tiempo, por la exposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, habernos contado parte de tu testimonio, de cómo también un matrimonio joven está haciendo mucho por Jesús. Para mí son jovencitas, te ves súper jovencita, querida Leslie, y deseo que Dios les bendiga muchísimo los planes, proyectos que tengan y quiero invitarte para que dejes un mensaje final, un llamado a las personas que están viendo, escuchando el programa, a partir de tu experiencia de vida, a partir de lo que has vivido, de las luchas, de las pruebas, de los desafíos que has presentado también a lo largo de esta vida espiritual, donde hay subes y bajas, donde queremos aferrarnos todos los días a Jesús. ¿Qué les dirías en este momento? Adelante, querida Leslie. Bueno, les podría decir, ¿cierto, queridos amigos, que debemos confiar plenamente en el Señor, que el Señor siempre está a nuestro lado. A veces somos nosotros los que nos desviamos quizás del camino, pero el Señor siempre está ahí esperando a que nosotros vayamos a Él en una oración, en un pensamiento, en una alabanza. Así que no duden jamás que el Señor está ahí. Y también debemos confiar cuando a veces su respuesta es no o su respuesta nos hace esperar, porque es todo con un propósito maravilloso para nuestras vidas. Y la oración viva, ¿cierto? Es eficaz, la oración del justo puede mucho. Y entregarnos al Señor, entregar nuestra vida, entregar nuestros sueños, ¿cierto? Nuestros anhelos, nuestros problemas y alegrías al Señor es lo mejor, es sanador, alivia y lo mejor, ¿cierto? Es que podemos estar tranquilos porque hacemos su voluntad, que es santa y eterna. Amén. Muchas gracias, querida Leslie, por ese mensaje final que nos invita a no dudar del Creador, que nos invita a confiar y esperar en el Padre Celestial. Sus tiempos son perfectos, divinos,
y tienen un propósito para nuestra vida, por supuesto, si nosotros se lo permitimos. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.